Levante ahí sus manos y diga conmigo, Señor, dame luz y dame entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Y decimos todos, ¿cómo? Y amén. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 7 al 8. La Escritura dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos la fiesta, no con el viejo pan de perversidad y de maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible explicarles a ustedes este poderoso y majestuoso concepto sin que primero estudiemos el trasfondo cultural, el trasfondo bíblico y espiritual de este concepto llamado Pascua. En ese versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está haciendo una referencia a 2 de las 7 fiestas judías que el pueblo de Israel celebraba y que aún siguen celebrando porque más que un asunto religioso, se ha convertido en algo distintivo, propio de su cultura. Pero nos referimos precisamente a los panes, a la fiesta de los panes sin levadura y a la fiesta de la Pascua como unas fiestas proféticas que anunciaron cómo sería la redención de la humanidad por medio del sacrificio de Cristo. La fiesta de la Pascua era la primera de las 7 fiestas que el Señor le entregó al pueblo de Israel para honrarle. Y cada una de estas fiestas estaban claramente definidas y anunciaban proféticamente la redención que Cristo haría algún día a favor de nosotros. La palabra fiesta en el hebreo es la palabra moed, que significa una cita, significa un tiempo señalado, un ciclo, una asamblea. Y cuando usted entiende el significado de fiesta en la Biblia, entiende que Dios estaba precisando de un tiempo determinado. Estaba precisando de una cita con la humanidad en donde claramente haría cosas grandes. Quiero demostrarles a continuación por medio de la palabra, mientras estudiamos esta fiesta de la Pascua en su expresión dada en el Antiguo Testamento y cómo Cristo Jesús se convirtió para con nosotros en el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Era un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice, pues esas reglas solo son sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Todo lo que leemos en el antiguo pacto nos lleva a lo que Cristo algún día haría por nosotros en la cruz. Me gustaría hablar con ustedes el panorama histórico de esta fiesta de la Pascua. Históricamente, la Pascua celebra la liberación divina de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Si alguna vez, si de pronto ahora en Semana Santa se vio la película del Éxodo, ¿verdad? El pueblo de Israel había sido esclavo por más de 400 años. Y el entendimiento espiritual que el Señor nos quiere enseñar con esto es que Egipto, como ya lo he dicho varias veces, representa al sistema de este mundo. Su gobernante Faraón es un tipo de Satanás. Asimismo, el pecado es la esclavitud a la que el pueblo está sometido cuando viven de acuerdo al sistema de este mundo. Así que según las Escrituras, los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud luego de un impresionante despliegue del poder de Dios en las famosas 10 plagas. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Sin embargo, las Escrituras nos muestran que plaga tras plaga Faraón se endurecía y no permitía que el pueblo de Israel saliera libre hacia la tierra prometida. Es en ese momento en que el Señor habla por medio de Moisés y lanza la advertencia de la 10ª y última plaga. Miren lo que dice Éxodo 11, versículo del 4 al 6. Así que Moisés le dijo al faraón, esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales, miren lo que dice la Escritura, morirá.
Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Imagínense que en una ciudad todo el mundo llore un muerto. Un lamento desgarrador. Sin embargo, el Señor le dio instrucciones precisas al pueblo de Israel para que evitaran la condenación que venía sobre los egipcios. La Biblia dice que la orden era que la cabeza de cada hogar, es decir, el hombre, debía tomar un cordero de 1 año el día 10º del primer mes del calendario espiritual, que es Nisan, y tenía que, por 4 días hasta el 14, tenía que revisar que el cordero fuera perfecto, porque la salvación dependía de la perfección del cordero. En la tarde del día 14, exactamente a las 3 de la tarde, el cordero debía ser sacrificado. Luego la sangre de este cordero era rociada en los dinteles, en los 2 postes de la puerta, y de esa manera a la medianoche, cuando el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba de largo. Diga conmigo, pasaba de largo. Toque 2, 3 y diga, pasaba de largo. De esa expresión, pasaba de largo, nace la palabra Pascua. Pascua es la palabra hebrea, pesab, que significa pasar de largo. Los israelitas tenían un llamado a celebrar anualmente la fiesta en donde la muerte pasó de largo. En donde el espíritu de muerte, en donde el ángel de la muerte o la 10ª plaga pasó de largo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, pastor? Si nosotros no somos judíos y nosotros pues no celebramos que el Señor nos sacó de Egipto. Mucho, porque Juan 1:29 dice la escritura, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tuvo una revelación que yo pido al Espíritu Santo que usted la tenga hoy. El cordero que se sacrificaba cada año recordando la liberación del pueblo de Israel de Egipto representaba en pequeña escala lo que ocurriría cuando el verdadero cordero pascual se sacrificara por todos nosotros. Y noten el sentido espiritual detrás del hecho de que el Señor pidió que la sangre de un cordero inocente fuera puesto en los postes y dinteles de cada puerta de cada familia. Según la Escritura, los que hemos nacido conformamos ahora la casa de Dios. Miren lo que dice Hebreos 3:6. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios. Toque a 2 o 3 y dígale, tú eres la casa de Dios. Miren la condición, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Las puertas representan nuestros corazones. Y solo al poner nuestra confianza en la sangre derramada de Cristo, quien es nuestra Pascua, podemos ser libres de cualquier esclavitud que nos domine en el nombre de Jesús. Entonces, las implicaciones de celebrar esta mañana la Pascua, la muerte de Cristo en la cruz, son impresionantes. Porque así como el ángel de la muerte pasó de largo cuando vio la sangre de ese cordero inocente, así también creo que la enfermedad pasará de largo de tu familia cuando vea la sangre de Cristo sobre ti, sobre tu casa. También creo que la pobreza pasará de largo, la escasez, la miseria pasarán de largo, las maldiciones generacionales pasarán de largo. Porque Cristo es nuestra Pascua. Yo pensé que alguien iba a darle un aplauso al Señor por eso. Quiero hablar rápidamente de 7 mandamientos divinos para la Pascua. Primero, la Pascua debía celebrarse en el principio de los meses. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 2. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Usted debe entender, yo se los he dicho ya, que en la Biblia hay 2 calendarios principales. Uno es el calendario civil y otro es el calendario espiritual que el Señor estableció desde Éxodo capítulo 12. Dios nos dio este calendario para que podamos entender los tiempos establecidos relacionados con nuestra redención. Dios quiso que Cristo Jesús muriera exactamente el día en que se celebraba la Pascua, que era el día en el que era el primer día.
el día en que empezaba la primavera, empezando, era como si el padre dijera, es que no pega que muriera en invierno. Murió exactamente en el día en que se celebraba la Pascua para mostrarnos a nosotros que todo el que está en Cristo empieza un reinicio en su vida. Aleluya. Es como si el año viejo terminara ahí y vienen, dice la Escritura, todas son hechas nuevas para aquellos que aceptan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En Deuteronomio 16:1 dice, celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año. Miren, a comienzo de la primavera, en el mes de Abib, porque ese fue el mes en que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Y fue en el mes de Abib, también conocido como el mes de Nisán, que se convertiría para el pueblo judío y también hoy para nosotros, como el primer mes de nuestro calendario espiritual. Amados, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra primavera. En un mes como este, hace muchos años, los cielos se abrieron para la nación de Israel y ellos fueron libres de Egipto. Hoy los cielos se abren para nosotros en el nombre de Jesús, porque Cristo ya se sacrificó y porque somos libres en Él. Con razón las Escrituras dicen que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas ¿qué? Dígale al de al lado, el año viejo se fue. En Cristo se fueron las cosas viejas. Y he aquí todas son hechas. Tengo buenas noticias para alguien aquí. Hoy se abre un nuevo tiempo para ti. Porque Cristo es tu Pascua. Que alguien grite amén. Pero en segundo lugar, el cordero no debía tener defecto. En Éxodo capítulo 12, versículo 5 dice que el animal seleccionado tenía que ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua, eso nos demuestra la razón por la que Cristo nunca pecó. Si Cristo, siendo nuestro Cordero Pascual, hubiera pecado, le voy a decir que hubiera pasado, no hubiera sido posible nuestra redención. Si esa noche el cordero que se sacrificó hubiera tenido un desperfecto, el espíritu de muerte hubiera entrado en esa casa. Pero debido a que nuestro Señor Jesús fue el cordero entregado por nuestros pecados, y dice la Biblia que Él nunca pecó, murió sin defecto alguno para que nuestra redención fuera hecha perfecta. La Biblia dice en 1 de Pedro 1, 18 al 19, pero ustedes saben, díganle de lado, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y ese rescate no fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. Escuche, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha, aleluya. Él fue nuestro Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Y en Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, escuche, Él nunca pecó. Cristo desde que nació sabía que Él era el Cordero Pascual. Y aunque fue tentado en todas las cosas como nosotros, aunque fue probado en todas las cosas como nosotros, Él dijo, tengo que permanecer santo. Porque si voy a morir por la humanidad, si el Cordero no era imperfecto, la redención no era posible. Amados, Cristo es nuestra Pascua. Es imposible una Pascua sin Cordero. Y es imposible una Pascua con un Cordero defectuoso. Imagínense, los israelitas tenían que tener mucho cuidado con eso, por eso Dios les daba 4 días de anticipación. Se mataba el 14 de Nisán, pero desde el 10 tenían que estar revisándolo. Una pulga, una garrapata y el ángel de la muerte entraba. Por eso es que el tamaño de la redención depende de la perfección del Cordero. Hebreos capítulo 9. Versículo 13 dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y de toros y las cenizas de una novilla
podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más, ¿alguien está aquí conmigo? Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto que no hubo necesidad de repetirlo otra vez. Él bastó su sacrificio para que las expectativas del Padre se llenaran para siempre. Sin embargo, los corderos pascuales que el pueblo judío hoy celebra deben hacerlo día tras día y las ceremonias deben seguir continuando porque los animales no son suficientes, pero ha de ver tanta perfección en el cuerpo de Cristo, en el ser de Cristo, que su sacrificio solo fue uno y bastó para siempre. Aleluya. Hoy quiero decirle a todos que Cristo es tu Pascua. Él es tu Cordero perfecto. Por eso puedes estar seguro que en este nuevo año que Dios te da, la enfermedad va a pasar de largo. Va a pasar de largo la brujería en el nombre de Jesús. Va a pasar de largo la hechicería, la pobreza, la escasez, el desempleo va a pasar de largo en el nombre de Jesús. La ansiedad, la preocupación, caerán 1000 a tu diestra, a tu izquierda caerán 10,000, pero a ti nada te tocará en el nombre de Jesús. Porque la seguridad de tu vida depende de la perfección del Cordero, y el Cordero que tengo yo, el que tú tienes, no ha habido uno más perfecto. Yo pensé que usted iba a darle un fuerte aplauso al Señor. Amados hermanos, Apocalipsis 5 del 1 al 10 dice: luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, diga conmigo, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Y entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno en todo el universo de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Y entonces vi a un cordero. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos, y tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Y él pasó adelante, tomó el rollo, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y de abrirlo, porque tú fuiste sacrificado. Y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y los has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Yo pensé que alguien iba a gritar amén aquí. Hay 2 cosas que el Señor me mostró la primera vez que leí esta cita. Primero, si el Cordero pudo abrir los sellos cuando nadie en el universo lo pudo hacer, no hay cosa que Él no abra en tu vida. Oye, nadie podía hacerlo en todo el universo hasta que el Cordero apareció. Cristo es mi Cordero pascual. No hay nada que Él no abra en mi vida. Aleluya. Lo segundo es que el Cordero que los israelitas sacrificaron les libró de la muerte para que pudieran ser libres e ir camino hacia la tierra prometida. Nuestro Cordero pascual hizo mucho más que eso. Nos libró de la muerte, nos libró del pecado, pero nos convirtió en hijos de Dios, en sacerdotes de Dios. Y aparte nos dio coronas, porque un día vamos a reinar con Él en esta tierra. Yo lo creo. ¿Alguien lo cree aquí conmigo? La tercera cosa importante era que era un cordero por cada familia. En Éxodo capítulo 12 del 3 al 4 dice: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes
Cada familia debe seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Amados, la redención de nuestro Señor siempre fue pensada para las familias. Y yo no sé, pero yo creo que todas nuestras casas les van a servir al Señor. Es por eso que Dios le prometió a Abraham que en su simiente, que es Cristo, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Cristo es nuestra Pascua. Y por eso tú puedes creer en el nombre del Señor que tú y tu casa le servirán a Él. En este momento solo tú reconoces al Cordero, pero tu familia va a reconocerlo también. Debido a que Cristo es nuestra Pascua y el Cordero Pascual se sacrificaba en familia. De pronto tú eres ahora el único en tu casa, pero tienes la promesa de que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y los tuyos en el nombre de Jesús. El Cordero de la Pascua número 4 tenía que sacrificarse entre las 2 tardes. En Éxodo capítulo 12, versículo 6 dice, cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de ese primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. La Reina Valera dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día bíblico se cuenta de tarde a tarde, de caída de sol a caída de sol, aproximadamente de 6 de la tarde a 6 de la tarde. El día de 6 de la tarde a 6 de la tarde se divide en 2 periodos de 12 horas. La tarde se extiende desde las 6 hasta las 6 a.m., la mañana desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. Cada periodo de 12 horas se divide a su vez en segmentos más pequeños. De 6 a mediodía se considera como la mañana del día. Del mediodía a 6 de la tarde se considera como la tarde del día. La expresión entre las tardes se refiere al periodo que va del mediodía hasta las 6 p.m., la mitad entre las tardes, que es exactamente a las 3 p.m. Esa es la hora novena del día, por supuesto contando desde las 6 de la mañana. A esa hora se sacrificaba el Cordero Pascual y es impresionante que a esa misma hora, estando Cristo en la cruz, entregó el Espíritu, cumpliendo así las profecías que cada año celebraban. De hecho, los fariseos fueron a molestarlo en la cruz. Y debido a que les quedaba poco tiempo para celebrar la Pascua, salieron de molestar a Cristo. ¿Se acuerdan cuando les decía, bájate? Tú que decías que eras el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y ellos se fueron apurados porque tenían que celebrar su Pascua. Estaban viendo al Cordero ahí y nunca lo reconocieron. Mateo 27, 45 dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos que pasaban por allí entendieron mal, pensaban que estaba llamando al profeta Elías. Y uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera a ver si Elías viene a salvarlo. Y entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Esto me dice 2 cosas. Primero, Dios es soberano. Pero segundo, Él maneja los hilos del tiempo. El Señor jamás llega tarde, ni llegará tarde. Él cumple lo que promete y se revela para nosotros en el tiempo indicado. Es por eso que usted llegó a esta iglesia cuando debía llegar. Y es por eso que lo que va a pasar en su vida va a pasar cuando llegue el momento. Porque en la soberanía y en la omnisciencia de Dios, Él sabe cuál es el tiempo que te corresponde. Me gusta lo que dice Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, diga conmigo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley
a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y en 2 Corintios 6:2 dice, pero Dios dice, en el momento preciso te oí. Wow. ¿Alguien está aquí conmigo? En el día de la salvación te ayudé. Amados, Dios ha establecido un tiempo para el cumplimiento de su plan para con todos nosotros. Los sabios no lo pudieron entender. Los sacerdotes, los fariseos no lo pudieron entender. Ese día, mientras llevaban a Cristo hacia Pilato, no quisieron entrar a la casa de Pilato para no contaminarse porque debían celebrar la Pascua. Los corronchos no sabían que ya estaban contaminados por llevar a un inocente a morir. Pero era tal su religiosidad y era tal su estado de ceguera espiritual que nunca se dieron cuenta de que el verdadero Cordero Pascual estaba entre ellos. Ahora, mis amados hermanos, Cristo es nuestra Pascua y podemos estar seguros de su fidelidad y del cumplimiento de cada una de las promesas que nos ha dado. Cristo murió exactamente cuando debía morir y vino exactamente cuando debía venir. Eso me dice que lo que Dios va a hacer contigo será exactamente cuando Dios quiera y lo permita, porque el tiempo de Dios es perfecto. Yo pensé que usted iba a darle un fuerte aplauso al Señor. Número 5, el cordero debe comerse entero. En Éxodo 12, del 8 al 9, dice, esa misma noche asarán la carne al fuego y la acompañarán de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Y no comerán nada de la carne, ni cruda, ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. Pastor, ¿y qué significa eso para nosotros hoy? Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 45 al 56, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús les volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna entre ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús es el pan del cielo. Su carne representa la palabra de Dios porque Jesús es el verbo hecho carne. Es decir, la palabra hecha carne, al seguir la palabra de Dios y al obedecerla, estamos comiendo espiritualmente la carne del Cordero. Es por eso que hay varias cositas que quiero que entiendan. Número 1, durante la celebración de la Pascua, el Cordero debía comerse con pan sin levadura. ¿Saben qué significa la levadura en la Biblia? Pecado. Por eso la vida cristiana no se puede revolver con pecado. Usted no puede comer la carne del Cordero, que es la palabra revuelta con pecado, porque no funciona. Y por eso muchos cristianos están frustrados. Por eso es que 1 Corintios 5:7 dice, deshazte de la vieja levadura. Toca al lado y dígale, quita el pecado de ti. Dígale, el Cordero Pascual se come sin levadura. Pero también, mis amados hermanos, el Cordero debía comerse con hierbas amargas. Las hierbas amargas representan en primer lugar toda la esclavitud y las cargas que experimentamos cuando vivíamos en el mundo. ¿Cómo nos fue cuando estábamos en el mundo? Terrible. Pero también representan los momentos difíciles que pasamos aún a pesar de conocer al Señor. Tener una relación con el Señor no nos libera de problemas. No significa que todo nos va a salir bien. Hay algunas veces que el Cordero se come también con hierbas amargas. En Juan 16:33 dice la Escritura, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, dígale al de al lado, anímate, porque yo he vencido al mundo. Amado, es verdad.
Con el Cordero van a venir pruebas y tristezas, pero también van a venir victorias en el nombre de Jesús. Lo tercero era que el Cordero no debía ser remojado en agua. El Cordero, como les dije, es la palabra de Dios, es Cristo hecho carne. La palabra no puede ser diluida. Y hoy estamos siendo testigos de mucha gente que adultera la palabra de Dios, predicando solo un aspecto de ella o simplemente mezclándola con motivación y con cuanta cosa hay para predicar un evangelio light. Y en Marcos 7:13, Jesús dijo: anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. La palabra se tiene que comer sin diluirla, sin remojarla. Dígame, tal y como es. De hecho, es asada al fuego, purificada. Digan amén. Pero la otra orden era que el cordero debe ser comido entero. Dice la orden: patas, cabezas, vísceras, todo completo. Significa que al alimentarlos de la palabra de Dios no debemos tener ninguna preferencia de una porción de la Escritura que de otra. Y a veces hacemos eso. Este versículo sí me gusta. Pero perdonar, no. Ese versículo de diezmo, lo reprendo. Ese versículo de que hay que amar al prójimo como a mí mismo, o perdonar a nuestros enemigos. Amados, si usted va a tener una relación con el Cordero, que es Cristo, usted debe tragarse al Cordero completo. Hay partecitas del Cordero que son sabrosas, pero hay unas partes del Cordero que no apetecen. Sin embargo, mis amados hermanos, la orden es que si usted se va a alimentar de la palabra de Dios, es toda. Van a haber partes que no le van a gustar, pero usted a esa es la que tiene que subrayar y decir: en el nombre de Jesús la voy a poner en práctica. Yo pensé que alguien iba a decir amén. En el nombre de Jesús. Vamos, denle fuerte ese aplauso. Como pastor no puedo predicarle solo el lomito de cordero. La grasita esa chévere que ay, me encanta ese pastor porque eso es puro lomo. No, papi, también te tengo que dar, tú sabes, menudencia, como en las tripas esas. Extraño. Pastor, que yo no gusto de víscera. Pero es que eso también hace parte de la palabra. Digan amén. Número 6 dice: uno debía estar circuncidado para poder participar de la Pascua. En Éxodo 12:48 dice: si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Amados, nosotros sabemos hoy que el acto de la circuncisión era tan solo un símbolo de lo que sería la circuncisión interna espiritual que Dios quiere que tengamos. Romanos 2:28-29 dice: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Porque la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Pero número 7, los egipcios fueron despojados por el pueblo. Amado, cada vez que Dios hace un acto de liberación, trae consigo un acto de multiplicación. Y yo le he creído al Señor que la redención y las cosas grandes que hoy celebramos por medio del sacrificio de Cristo no solo cubren el plano espiritual, también cubren lo material, porque creo que vienen cosas grandes también materialmente para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pascua es libertad financiera. En Éxodo 12, del 31 al 36, dice: esa noche el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y le dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó. Y llévense a todos los demás israelitas con ustedes,
Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense su rebaño, sus manadas, como dijeron, y márchense ya, váyanse, pero bendíganme al salir. Y todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban, todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las tablas de amasar en sus manos, las cargaron sobre los hombros, y los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Escuche el 36. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Y así despojaron a los israelitas de sus riquezas. Amados, por más de 400, esa noche de hecho se cumplían 430 años de esclavitud en Egipto. Sin prima, sin vacaciones, sin salario. Y en una noche Dios los liquidó. Amados, cuando Dios hace algo, lo hace completo. Y yo creo que la obra que Él ha empezado en ti, la va a terminar en el nombre de Jesús de Nazaret. No solo es una obra de redención financiera, también es una obra de redención espiritual, física, porque por su llaga nuestras enfermedades fueron curadas. Tenemos que creer en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Debemos saber, mis amados hermanos, que nuestra vida hoy no puede ser por debajo, no la podemos vivir por debajo de lo que Cristo hizo. Hoy a las 5 de la mañana me despierta mi esposa con una noticia que a ningún padre le gustaría escuchar. Mi amor, Emily tiene fiebre de 40. Y yo le dije, ¿cómo así? Pero si acabamos de llegar de viaje, todo está bien. Y me dijo, sí, no te quería decir nada, pero hace una hora está así. Y yo le dije, bueno, vamos. Yo estaba entre dormido, programado para despertarme más tarde por todo lo que venía con el servicio. Mi esposa la tenía llena de trapo mojado. Pusieron la temperatura a 39.6. Pero Cristo es tu Pascua. Voy a repetir eso, Cristo es tu Pascua. Te digo estas cosas porque esto se tiene que vivir en la práctica. Mi esposa estaba allí cuando vio que al empezar a orar y a decir, Señor, gracias porque tu sacrificio fue completo. Tú no solo moriste para darme libertad de mis pecados, moriste para sanar todas mis enfermedades. Un día la suegra de Pedro tenía fiebre, tú la tocaste y dice, inmediatamente la dejó. Hoy echo fuera esta fiebre en el nombre de Jesús. Y la fiebre empezó a bajar. Empezó a bajar. Y le dije a mi esposa, déjala dormir. La invitamos al segundo, al tercer reunión. El diablo siempre se va a levantar contra ti. La enfermedad siempre va a venir. La escasez siempre va a venir. La mentira del enemigo, el pecado siempre te va a tentar. Pero recuerda que Cristo es tu Pascua. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo venció. Y si Él pudo, en Él tú también lo puedes. Por eso todo el que está en Cristo es más que vencedor, aleluya. Todo el que está en Cristo tiene la victoria del Señor. Quiero invitarte que te pongas de pie y le agradezcas a Él por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Vamos, levanta tus manos y di, Señor, gracias. Vamos, dale gracias. Vamos, dale gracias. Levanta tus manos, solo dale gracias. Hoy es un día de milagros, hoy es un día de bendición. Dale gracias. Hoy es día de milagros, hoy es día de bendición. Hoy, porque Cristo es tu Pascua, sales de aquí sano en el nombre de Jesús. Hoy, porque Cristo es tu Pascua, sales de aquí con tu bendición. Sales de aquí con tu restauración. Sales aquí con el cielo abierto a tu favor. Hoy, porque Cristo es tu Pascua, se rompe la maldición. Se rompe el pecado. Si hay alguno aquí bajo la adicción de un pecado, si hay aquí uno amarrado a un pecado, ¡sé libre! Porque Cristo es tu Pascua. Él pagó un precio altísimo en la cruz, pero altísimo en la cruz, para que tú hoy pudieras ser libre. Y en el nombre de Jesús el Señor te dice, yo ya pagué por eso. No tienes por qué seguir cargando con esa culpa. No tienes por qué seguir cargando con ese pecado. Ya yo pagué por eso. Yo pagué y morí
desnudo en la cruz para que por medio de esa pobreza tú llegaras a ser enriquecido. Yo pagué por tu enfermedad. No la aceptes. Nunca acepten una vida por debajo del sacrificio de Cristo en la cruz. Esos clavos fueron horribles. Esa corona de espinas fue horrible. Esa cruz fue súper pesada. No había una muerte más increíblemente tormentosa que la crucifixión. Y Él cargó tu pecado. Él absorbió tu maldad. Lo absorbió para darte libertad. No aceptes la esclavitud. No aceptes nada que no sea la victoria. Porque Él tomó el acta que nos era contraria. La clavó triunfante en la cruz. Su sacrificio fue perfecto. Prefirió el dolor, prefirió la sangre, prefirió la cruz, los clavos, porque te ama y porque tiene propósitos de bien y no de mal para ti. Así que acepta hoy su sacrificio en la cruz. Levanta tus manos y di: Señor, fue completo. Dígalo, fue completo tu sacrificio en la cruz. Y yo acepto en mi vida tu obra completa. Diga conmigo: renuncio a toda maldición generacional. Dígalo: renuncio a todo pecado. Renuncio a toda maldición de enfermedad. Diga: renuncio sobre mis hijos. Se rompe toda maldición. Si está con sus hijos, ahí abrace a sus hijos. Si está con su familia, ahí abrace a su familia. Hoy se rompen las maldiciones generacionales. Hoy se rompen las maldiciones generacionales. Hoy rompemos maldiciones generacionales sobre las familias que están aquí. En el nombre de Jesús. Y declaramos que así como entró el pecado y la maldición, ahora por Cristo entra la bendición. Aleluya. Entra la libertad, entra la sanidad. Nuestros hijos no sufrirán lo que nosotros sufrimos porque ellos están en Cristo. Nosotros no estábamos en Cristo. Pero ahora Cristo es nuestra Pascua. Y en Él tenemos nuestra victoria. En el nombre de Jesús, diga conmigo: mi destino es glorioso por lo que Cristo hizo por mí. Dígalo fuerte: lo que viene es glorioso por lo que Cristo hizo por mí. La deuda fue pagada. El sacrificio fue pagado para que yo viviera en victoria. En el nombre de Jesús.